Sí. Bueno, pues gracias por venir otra vez. Y vamos a ver entonces la última parte del seminario con la que ya concluimos todo. Recordamos un poco que estábamos viendo 5 tipos de problemas. Vimos en un principio programación lineal entera y mixta. Luego los 2 últimos días, jueves y viernes, dimos el salto hacia dominios finitos. Y hoy vamos a continuar dentro de dominios finitos. Pero nos vamos a mover en un repertorio de problemas muy específicos, en un subconjunto de los problemas de dominios finitos, pero muy característico, que serían, que llamaríamos problemas de scheduling o problemas de planificación de proyectos sobre fechas de calendario. Es decir, yo tengo que hacer un proyecto que tiene una serie de tareas, yo tengo unas fechas en las que los tengo que hacer y cómo organizo esas tareas a lo largo de un calendario para hacer una planificación de proyectos. Eso es exactamente la traducción de lo que significaría scheduling. Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver es que, como todos los esqueletos que hemos visto, tendríamos un ciclo de vida de cómo se resolvería, en este caso una descripción de un problema, de una planificación de un proyecto, de un modelo OPL y un resultor, en este caso sobre el scheduling. Lo que vamos a ver es la especificación que tiene ILOG para este tipo de problemas. Es decir, si son problemas de dominios finitos, ¿por qué no lo resolvemos directamente con Solver? No lo vamos a resolver con Solver porque podemos utilizar una serie de algoritmos más específicos que resolverían este tipo de problemas y que están orientados única y exclusivamente para este pequeño conjunto de problemas, para resolverlos de una manera muy eficiente. Bueno, pues lo que vamos a tener va a ser, a la hora de modelar la segunda etapa, la descripción va a ser como siempre, faltaría más, pero a la hora de modelar vamos a tener una sintaxis específica para este tipo de problemas. Recordamos que en la primera clase tuvimos una sintaxis mínima para resolver todo tipo de problemas en OPL. Bien, pues esa sintaxis, aparte la usaremos, pero la vamos a dejar un poquito a un lado y vamos a volcar en una sintaxis concreta y específica para este tipo de problemas. Y luego, y esto ya sí que no lo veremos, confiaremos en que con este tipo de modelado, con modelar con esta sintaxis específica, el modelo es capaz de abstraerse de Solver y ser capaz de ser resuelto por unos algoritmos específicos para el de Solver Scheduler. El resolutor será Solver Scheduler. Y en este caso, en el índice, no veremos un primer ejemplo donde nos volquemos en la etapa de resolución y luego unos ejemplos más complejos en los que modelar, sino que directamente vamos a lanzarnos única y exclusivamente a la hora de modelar y dejaremos un poco la etapa de resolución para un nivel un poco más avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es una especie de interacción entre un poquito en teoría y rápido ir a la práctica, otro poquito más en teoría y rápido ir a la práctica. Y vamos a ir creciendo poco a poco los no demasiados conceptos que hay para saber scheduling y lo vamos a ir viendo los conceptos un poco en plan teórico y rápido irnos a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces tenéis los cuadernillos estos y tendremos los ejemplos de casa, desde el casa 1 hasta el casa 7, y así lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Entonces tendremos los conceptos necesarios y un problema de la construcción sobre el que iremos viendo rápido todos estos conceptos. Empezamos entonces. Los 10 puntos claves teóricos que queremos conocer antes de empezar a modelar nada serán que todo modelo, si es un problema de planificación de proyectos, se girará en torno a 3 puntos. Lo primero, estamos en un problema de dominios finitos, por lo tanto necesitamos unas fechas. Todas las variables han de tomar, como problema de dominios finitos que es, sus valores entre un conjunto finito de posibles valores. Y ese conjunto, ¿quién será? Será las fechas. Tendremos para toda planificación de proyecto una fecha en la que se puede empezar y una fecha límite en la que se puede entregar. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí planificaremos como buenamente queramos. Pero estos serán 2 límites que no podremos rebasar. Lo segundo, si estamos haciendo un proyecto, ¿qué nos interesa? Nos interesan las actividades que vamos a realizar. Esas serán nuestras variables de decisión. ¿Cuándo se planifica cada una de estas actividades? Esa es la solución que uno espera al problema. Yo quiero planificar un proyecto y si lo viera como caja negra, este es mi proyecto, planifícamelo, ¿qué esperaría obtener después? Pues que me dijera, pues la tarea tal, la pones tal día, la tarea cual, la pones tal otro día. Y si tengo una serie de recursos, que me diga qué tareas usan cada recurso en cada momento. Eso sería una planificación estupenda para mí. Y el tercero, ya lo he anticipado, es qué recursos dispongo yo para hacer esas actividades. Por ejemplo, si es un problema de refundación de DOI, dispongo de una serie de programadores y cómo los voy utilizando para cubrir cada una de las etapas hasta llevarlo a cabo. ¿Cuál sería una buena planificación? Cada una de las tareas ir diciendo sobre qué fechas se moverán y qué recursos utilizará cada una de las tareas. Pues estos serían los 3 puntos claves sobre los que giraría cualquier problema de planificación de proyectos. Primera idea, con esto ya tenemos bastante ganas. Seguimos, son 10. La segunda sería ir desmenuzando todo esto que hemos visto. Las fechas. De nuevo repito. Toda fecha girará en torno a 2 límites. Un límite inicial, que hasta que no llegue no podrá empezar, y un límite final que nunca podrá rebasar.
generado por dos palabras reservadas del lenguaje. Esto hasta ahora nunca lo habíamos visto en problemas de programación lineal, entera mixta, ni en cualquier otro problema de dominio finito. Son característicos para este subconjunto de solving. Decía, por lo tanto, tenemos dos palabras reservadas. Schedule origin, que es la que dirá cuál es la fecha de iniciación del proyecto, y Schedule horizon, que nos dirá cuándo ese proyecto tendrá que estar finiquitado. ¿De acuerdo? Este paréntesis está abierto, así que si decimos que esto vale 0 y 100, nuestro proyecto podrá ser planificado entre las fechas 0 y 99. ¿Bueno? A la hora de Schedule origin, por defecto va a valer 0, salvo que tú le especifiques lo contrario, siempre se supondrá que cualquier proyecto empieza al día 0. Y Schedule horizon es un identificador que tú tienes que definir en todo posible modelo PL que hagas. Lo puedes definir a una expresión muy alta si no quieres pasarte, o lo puedes definir, por ejemplo, a la suma del tiempo de lo que duren todas las tareas. Si yo quiero hacer una planificación más o menos eficiente, es de esperar que algunas tareas se solapen. Si quiero dar una cota máxima, digo, bueno, por lo que duren todas las tareas, de cota máxima. Y ya está, me pongo en el caso peor. Pero siempre hay que definirlo. Lo segundo, la tercera idea, veíamos fechas, actividades y recursos. Bien, pues vamos a ver exactamente qué es una actividad. Una actividad viene determinada por la palabra reservada activity y el identificador, en este caso, mi actividad. Acabo de definir una actividad. Y en el fondo, el sistema lo que interpreta con esto es una actividad como un objeto que tiene tres campos. Un campo inicio, cuando empieza a ejecutarse esa actividad, un campo final, cuando ha finalizado esa actividad, y un campo duración. Y estos tres campos podrían ser, como decía antes, o como anticipaba, las variables de decisión al problema. De tal manera que cuando yo obtengo una solución, sepa cuándo empieza, cuánto acaba y cuánto dura cada una de mis actividades. La cuarta idea es bastante sencilla. Nada más en cuanto yo declaro una actividad, acabo de declarar una restricción. Porque si yo digo que una actividad tiene un inicio, un final y una duración, es de esperar que la actividad finalice cuando se sume el tiempo de cuando empezó a lo que dura. Es decir, en la fecha en la que empieza una actividad más lo que dura tiene que ser exactamente igual a la fecha en la que finaliza. Vamos a ver cómo esta idea se puede hacer un poco más flexible si las actividades permiten descanso durante su realización. Pero en principio vamos a entender que el sistema, salvo que tú le especifiques lo contrario, una actividad no la considera factible. No considera que pueda efectuarse descanso alguno sobre ella. Por lo tanto, esta restricción se cumplirá estricta. Definimos, por lo tanto, una actividad, en este caso carpintería. Si nosotros conocemos ya la duración, ¿para qué vamos a tener variables de decisión extra? Toda cosa que yo pueda interpretar del problema, la pongo en el modelo para tener el menor número de variables posibles. Por lo tanto, si yo ya sé la duración de una actividad, la puedo escribir sobre paréntesis. La diferencia entre la primera, la actividad, carpintería, y la segunda es que yo sé cuánto dura, y en la propia definición ya especifico la duración. Del mismo modo, puedo tener arrays de actividades. Recordamos que teníamos arrays de enteros, arrays de reales, de numerados. Ahora tendremos arrays de actividades, donde actividad será un concepto. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos tener un array de 10 tareas, que serían nuestras 10 actividades a realizar en el proyecto. Y tendríamos pues un array donde estarían contenidas las 10. Y de la misma manera que antes, con carpintería podíamos definir la duración, para un array podemos hacer lo mismo. Podemos definir un array de duración donde se especifique cada una de las 10 duraciones de las tareas y después definir el array de actividades y asignarle la duración. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Quinta idea, ya lo recuerdo, es lo que especificaba claramente hacia atrás. Es que esto es una restricción implícita, pero podemos hacerlo un poco más flexible si permitimos que las actividades tengan descanso. Hay que diferenciar muy claro entre que las actividades pueden permitir que haya descanso y los recursos exigen que haya descanso. Son los dos conceptos. Una actividad la va a parar. Para realizar una actividad precisará de una serie de recursos. La actividad puede o puede no permitir que haya descansos y los recursos exigirán que haya descanso. Por lo tanto, podemos decir en la actividad carpintería de duración 10 que hemos definido antes, podemos permitir que esos 10 días que hay que trabajar para conseguir llevar a cabo la actividad carpintería no tengan que ser seguidos. ¿Cómo? Con la palabra reservada break. Definimos una actividad con la palabra reservada de nuevo actividad, el identificador, y si ponemos la palabra reservada breakable, entonces es que puede hacerse un parón en la tarea. ¿De acuerdo? A la hora luego de definir, por ejemplo, una array de tareas, podríamos decir que serían algunas partibles y otras no. ¿Cómo?
si definimos previamente un conjunto. Yo defino el conjunto de tareas que puedan ser factibles, y defino esta, esta y esta. Y luego digo, ¿cuáles son mis actividades? Pues un conjunto de 10, entre las cuales se encuentran las 3 de antes. Estas 3 son factibles, las otras 7 no. Es lo que hacemos aquí. Tenemos un array de 10 tareas, imaginemos que cada una de esas 10 tareas puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto, si pertenece es factible, si no. Bien. Una vez que ya hemos visto las actividades, vamos con los recursos. Antes de empezar, luego iremos viendo recursos más complejos, pero de momento, para empezar, lo único que necesitamos es conocer que hay recursos unitarios y recursos discretos. Recursos unitarios son aquellos que solo hay una unidad, y recursos discretos son aquellos que hay múltiples unidades. Y la primera duda que nos asalta es, ¿y por qué diferenciamos entre uno y otro? En el fondo, un recurso unitario no es más que un recurso discreto de capacidad 1. Pues de nuevo, volvemos en la línea en la que estamos trabajando. El scheduler tendrá algoritmos que resuelvan de un modo más claro y más eficiente aquellos recursos que solo tengan una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos definir un recurso unitario excavadora y podríamos definir un array con 10 recursos unitarios, en este caso, 10 excavadoras que fueran equivalentes. Como recurso discreto podemos definir un presupuesto, en este caso de 30.000, y podemos definir unas herramientas, de tal manera que herramientas 1 sean las excavadoras, herramientas 2 sean las grúas, y así, etcétera, y definir cuántos hay de cada uno. Cuando defines un recurso discreto tienes que decir cuál es su cantidad. Otra cosa, y eso luego veremos, es que la posible cantidad vaya variando en el tiempo. Pero eso ya lo veremos. ¿De acuerdo? Repito, entonces, volvemos a hacer un breve repaso. Todo el proyecto, fechas, actividades y recursos. Ya está. Las fechas, una fecha inicial y una fecha final, con 2 palabras reservadas, Scheduler Origin y Scheduler Horizon. Las actividades se verán como objetos que tienen 3 campos, inicio, finalización y duración, con una restricción explícita que es cuándo acaba una actividad, cuando empieza más lo que dura. ¿De acuerdo? Y con ese concepto del momento que ya vamos viendo de que una actividad puede tener que realizarse de un modo continuo en el tiempo o puede escalonarse, si permite descansos. Eso por un lado. Ahora vamos con los recursos. Solo dos tipos de recursos. Unitarios, ¿por qué unitarios? Porque tiene algoritmos scheduler que lo resuelven de un modo más eficientes, y discretos, que son recursos que habrá en múltiples unidades, y para cada uno de ellos, sus posibles recursos. Una vez que ya tenemos claro sobre qué estamos trabajando, vamos a ver cuáles son las posibles restricciones que podemos aplicar en un problema de scheduling. Bueno, pues lo primero que podemos aplicar es restricciones entre actividades. Parece muy coherente que a la hora de hacer actividades, unas tengan que preceder a otras. Y podemos definir entre, de nuevo, caso normal y otros casos. El caso normal sería aquel en el que la fecha de inicio de una actividad ha de ser estrictamente mayor que la fecha en la que finalizó otra. Pues para esto, OPL tiene una instrucción específica que también de nuevo se resolverá de un modo más eficiente. Es que A precede a B. Si la fecha de inicio de B tiene que ser posterior a la fecha en la que finalizó A, en vez de escribir la instrucción de esta manera, la podemos escribir de esta otra, porque los algoritmos la resolverán de un modo más eficiente. Si es un caso un poco más complejo, es decir, si la fecha de inicio de B tiene que ser la que acabó A más una cierta cantidad, pues la escribimos como la escribiríamos siempre, y es. Decimos que estas restricciones influyen directamente sobre las variables de decisión. ¿Por qué? Porque si yo he definido unas fechas, las variables de decisión ya saben de dónde pueden tomar sus valores. Y si yo estoy diciendo que una variable tiene que ser mayor que otra, lo que en el fondo estoy tensando un poco esa cuerda, y esas son las restricciones que estoy haciendo directamente sobre las variables, porque una variable influye sobre otra. Veremos que hay influencias indirectas. Bien. Las dos ideas que nos quedan por ver son las restricciones entre una actividad y los dos tipos de recursos que hemos visto. Pues vamos con los unitarios. ¿Qué restricción puede haber entre una actividad y un recurso unitario? Pues que no quiera aparecer. Podemos tener una actividad que se llame excavación, que requiera la excavadora. Yo solo tengo una excavadora y la excavación dice, pues cuando yo me vaya a ejecutar, cuando tú me planifiques, la excavadora la cojo yo. ¿Y dónde está la gracia en todo esto? En que si la excavadora la cojo yo, si hay dos tareas que querían la excavadora, cuando yo me esté planificando, otras no se pueden planificar. Aparte de la palabra requires, de reservada, y que quiere decir que cuando la excavación se está ejecutando requiere para ella la excavadora y que cuando finaliza la vuelve a dejar para que otros la usen, se puede entender el concepto de consums, que es que coge el recurso, lo utiliza y luego no lo devuelve. En este caso podríamos ver, por ejemplo, que la excavación trabaja tan duro con la excavadora que cuando ha terminado la ha estropeado y ya no la puede usar nadie más. Quiero que se entienda bien este concepto.
Una actividad con respecto a un recurso unitario, la única restricción, es que fijémonos que facilito lo de scheduling. La única restricción que uno puede pedir es coger el recurso. Pero podemos diferenciar, eso sí, entre cogerlo, usarlo cuando yo estoy y cuando yo he terminado lo vuelvo a dejar para que otros lo cojan, o lo consumo y no lo devuelvo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un presupuesto, sería más fácil. Para yo planificarme necesito tanto dinero, pues si no lo cojo, lo uso y ya no lo vuelvo a devolver. ¿De acuerdo? Decimos que influyen indirectamente las variables de decisión por lo que comentábamos antes, porque si dos actividades requieren un único recurso, que solo hay una unidad, cuando una se está ejecutando y lo está cogiendo, la otra tiene que esperar y deben pensarse luego la cuerda entre cómo planificarlas para poder llevar a cabo la planificación general. De acuerdo. Decíamos, antes de pasar con las restricciones entre actividades y recursos discretos, que es la última idea que veamos, decimos un poco aquella idea que hablamos, de que las actividades pueden permitir un descanso y que los recursos pueden exigir un descanso. Entonces, un recurso puede, en este caso, por ejemplo, la excavadora, pedir un descanso periódico. Parece muy sensato a la hora de planificar un proyecto que los fines de semana no se trabaje, por ejemplo. Pues podemos decir un recurso periódico, un descanso periódico, de tal manera que de cada 7 días, los 5 primeros se trabajan y los 2 segundos se descansan. Si añadimos esta instrucción a la hora de hacer nuestra planificación, veríamos que las fechas de fines de semana no se planificaría ninguna tarea. ¿De acuerdo? Y se puede pedir un descanso puntual, en un tema, por ejemplo, podría ser fiesta, de tal manera que entre el día 10 y el 12, es decir, el 10 y el 11, no se trabajará. ¿De acuerdo? No sé si te das cuenta que con esas restricciones de descanso de fin de semana estás perjudicando las empresas nacionales frente a las competidores estéticas. Yo de momento lo dejo ahí para que quiera modelar bien y el que no lo use. Solo... ¿De acuerdo? Ya. Y el terreno Están las instrucciones directivas europeas. Algo de 65 horas semanales. es lo mismo que yo decía. Actividad frente a un libro de señor. Usted continúe que no lo sé. Pasada la discusión de sobre si trabajaremos 13 o 17 horas diarias. O más. O más. Lo importante de nuevo es otra vez. Nos falta por ver la última idea y luego de nuevo hacemos un repasito de 30 segundos para tenerlo claro. Esto es lo último que nos falta por saber. Una restricción pues se puede establecer también entre una actividad y un recurso discreto. Por ejemplo, lo que hablamos antes. Una actividad, la excavación, puede requerir 2 martillos. Cuando se está planificando, coge 2 martillos, los usa y cuando no los devuelve, y puede consumir 200 euros del presupuesto, de tal manera que es una, por lo menos, pero no puede devolver. Y de nuevo, esto influye indirectamente sobre las variables de decisión. Lo importante es que hay que ver fechas, actividades y recursos. Los recursos, ¿qué pasan? Pues que los recursos pueden ser unitarios o pueden ser discretos. Y nunca la restricción que hay que cumplir es que nunca en ningún punto de la planificación se puede estar excediendo la cantidad que hay. Entonces, en los recursos unitarios es más fácil porque solamente es lo coges o no lo coges. Y en los recursos discretos, lo que tiene que estar interpretando el sistema es cuánta cantidad está cogiendo en cada momento y simplemente cumplir que si yo tengo esto, nunca estoy sobrepasando la cantidad que tiene. Por eso se puede entender que esa distinción explícita hacia los recursos unitarios. Bueno, pues con solo esto que hemos visto, con solo lo que hemos visto en los últimos 7 o 10 minutos, ya podemos lanzarnos a ver un primer problema de la construcción. Insisto, vamos a tener 7 modelos, desde casa 1 hasta casa 7, y la idea va a ser la misma en todos. Habrá un problema general, es el mismo problema en los 7, y lo que vamos a ir viendo, un caso simplísimo, y luego le vamos añadiendo detallitos, y ya está. Tenemos que construir una casa, veremos las 7 aproximaciones, y el ritmo será, cada vez que añadamos, a partir de ahora ya no habrá 10 ideas, será cada vez que añado un detalle, lo cuento, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Vale? Pues vamos con el primero. Lo importante es que con lo que hemos visto hasta ahora, podemos crear una fecha, o sea, una casa en la que en principio de fecha no vamos a tener ningún límite. Es decir, no tenemos 3 meses para crear una casa. Simplemente, como el propio sistema me va a exigir 1, pues yo pondré 1, una cuota superior, pero sin preocuparme más. No es un problema donde tenga que pensar mucho la cuerda. Las actividades, pues serán las actividades que se realicen a la hora de construir una casa. Y cada una tiene una cierta duración. Los recursos que vamos a ver van a ser unitarios y discretos. Y no puede ser, de momento, para empezar, no va a ser más fácil. Tenemos 3 trabajadores y tendremos 3 martillos. ¿De acuerdo? Se ve la diferencia entre que sean 3 trabajadores y 3 martillos, que uno sea unitario y el otro discreto. ¿De acuerdo?
las restricciones que vamos a poder establecer serán entre actividades, que unas actividades tendrán que ser hechas antes que otras. Ese será un típico orden, ahora lo definimos, pero esas son las restricciones entre actividades que vamos a ver. Y las restricciones entre una actividad y un recurso unitario es que cada tarea requerirá de un trabajador y cada tarea requerirá de un martillo. Decía antes si se veía bien clara la diferencia entre que una actividad requiera un trabajador y que una actividad requiera un martillo, porque yo, si estoy... yo tampoco es la de... No, lo que quiero decir es, y lo voy a explicar, es, la diferencia es... La diferencia es, imaginemos que tenemos un proyecto como el de hoy, otra vez, y imaginemos que tenemos a un doble equipo de trabajadores, de programadores, ¿de acuerdo? Esos son recursos unitarios y ahora vamos a ver por qué. Y al mismo tiempo tenemos un conjunto de ordenadores, imaginemos todos iguales. Bien, pues yo a la hora de estar haciendo un proyecto, imaginemos que para una tarea necesito 2 ordenadores. Y si dicen, bueno, pues están en el cuarto de los ordenadores, me trae 2. A mí me da exactamente igual que me traigas 2, o otros 2, o otros 2. Y a la hora de empezar el proyecto entre mi equipo de trabajadores, y confío más o menos igual en todos, me da igual que me traigas 2. Pero cuando ya llevo 20 días trabajando en el proyecto, si a mí, por lo que sea, me cambias el ordenador de uno a otro, mientras tengo los datos salvados, me da igual. Pero que me cambies el programador, no. Porque si me lo cambias, tengo que ponerlo aquí. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Una tarea puede requerir una excavación, pues no lo sé, desde el punto de vista, puede requerir de un trabajador que conoce el concepto de cómo se está excavando. Pues no me cambies al trabajador. Pero si requiere 2 martillos, me da igual que me cojas 2 de los 3 que hay en el saco, me da igual que me cojas 2 cualesquiera. ¿De acuerdo? Esa será la diferencia que haremos entre ellos. Bien. Pues esto es lo que necesitábamos para hacer la casa. Entonces, empezaremos a ver el código de modelado. ¿Vosotros tenéis en el cuadernillo? No hemos hecho mucho, hemos visto los conceptos iniciales para empezar y... sí, perdón, no sé yo. Nada. Bueno, no hemos visto mucho, hemos visto los conceptos iniciales y estamos empezando a ver el primer ejemplo. Entonces, vamos a tener un enumerado de tareas con el cual nos referiremos a cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Vamos a tener una duración para cada una de las tareas, que serán cuántos días requiere el trabajo para poder ser planificada esa tarea. Es decir, para poder llevar a cabo la albañilería en la casa necesitaré trabajar 7 días. Eso de momento no está planteado, solamente está definido un tipo numerado y un array de duración, pero luego lo asignaremos así. Y tendremos un conjunto de 3 trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con lo que hemos visto, las fechas. Pues schedule origin no lo definimos. Pues si no lo definimos, la fecha de inicialización del proyecto es el día 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vamos a poner de máximo? Pues vamos a ser totalmente holgados. Vamos a poner la duración máxima de las tareas. Nos ponemos en el caso peor, que todas las tareas no se solapen, que se vayan realizando de una en una, ya ves qué planificación, y ya está. Esa sería nuestra cuota máxima. Así que ya sabemos que es un problema de números infinitos, porque entre 0 y la suma de estos 7 números, que pongamos que sea 100, pues todas las variables van a poder tomar un valor entre 0 y 100. Tomarán un valor para su fecha de inicialización y como se conoce la duración de cada una, ya puedes hacer uso de esta restricción que hablamos antes, pues lo vamos a poner, de que la fecha de finalización es la de inicio más la duración y ya está. Si cada variable toma un día en el que empieza, se sabe cuánto dura y hay una restricción que dice que acaba cuando empieza más lo que dura, pues ya se conoce toda la posible solución. ¿De acuerdo? La representación que nos muestran las soluciones cuando empieza cada actividad. Y con eso nosotros seríamos capaces de obtener el resto de información necesaria. ¿Se entiende esto que digo? Vale. Bien, pues hemos visto los datos, hemos visto nuestras restricciones físicas que tenemos que poner una cota máxima. Vamos con las actividades. Las actividades las dividiremos en un array A. ¿De acuerdo? Entonces, como preguntaremos por A de 30 tareas, pues tendremos una actividad que se llama albañilería, y por eso decía que el concepto de actividad, en el fondo, o sea, la palabra activity es un concepto. Cuando hacíamos array de enteros, de reales, ahora, array de actividad, una actividad es un concepto. Y la actividad serán estos 10 conceptos. Creamos una malla que puede ser indexado por cada uno de estos 10, y entonces nos estaremos refiriendo a ese concepto concreto, a esa actividad. Y para cada uno de ellos, como sabemos la duración, pues la ponemos también de inicio. En una sola instrucción hemos definido todas las tareas y cuánto duran cada una de esas tareas. Recursos. Pues tendremos recursos unitarios, los trabajadores. Tendremos el trabajador, comas, maíces, y ya está. Y tendremos recursos discretos, martillo, que serán 3, indistinguibles entre ellos, y tendremos un recurso presupuesto de 29.000. Para esta primera aproximación, y por eso habrá un casa2.mod, vamos a ver una variable de apoyo que nos diga que como cada
actividad va a requerir de un único trabajador, lo que queremos es que use solo uno. Y entonces, en vez de utilizar un recurso alternativo, y luego veremos lo bueno de utilizar ese recurso alternativo, vamos a usar una variable de apoyo USA que nos diga para cada trabajador, para cada tarea, cada trabajador, si el trabajador tal trabaja en tal tarea. ¿De acuerdo? Haremos un poco un giro para luego ver que teníamos un recurso mucho más sencillo para hacerlo. El objetivo, dentro de una serie de actividades, una será la última, que será la mudanza. ¿Y qué queremos? Queremos minimizar el tiempo de realización de la casa. Si la última tarea es la mudanza, y la mudanza tiene un campo que es finalización, que es la mudanza.en, pues lo que queremos minimizar es cuando acaba la mudanza. Las restricciones entre actividades, pues un conjunto de ellas, no las escribo todas. Es simplemente planificación de un proyecto, que la albañilería tiene que ir antes que la carpintería, antes que las tuberías, que los techos tienen que ir antes que la pintura. Ya. La mudanza es la última, repito. Las restricciones entre una actividad y un recurso unitario, pues estamos en un primer ejemplo, vamos a poner una cosa muy sencilla. Vamos a decir que para toda tarea y para todo trabajador, una tarea requiere tantos trabajadores como le dicte el ANAI USA. ¿De acuerdo? Y requerirá tantos como diga ahí. Y luego haremos otra restricción que diga que para todo grupo de trabajadores, la suma de todos estos será 1. Es decir, tendremos 3 trabajadores, pero tendremos una tarea USA que dice para cada tarea de los 3 trabajadores, yo te digo, ¿lo cojo o no lo cojo? Bien, pues para cada tarea, entre todos los trabajadores que haya, la suma de lo cojo, no lo cojo, lo cojo, no lo cojo, lo cojo, no lo cojo será 1. Es decir, requerirá 1. Y esto modelamos con esta restricción y luego decimos que para cada tarea y cada trabajador, una tarea requerirá tantos trabajadores como diga aquí. Es decir, estamos haciendo con 2 restricciones simplemente algo tan fácil como decir que cada tarea requiere un trabajador. Ya está. Bien, pues hemos hecho ese giro. Y las restricciones entre cada actividad y recurso discreto, porque cada tarea requiere un martillo. Como es discreto, aquí sí podemos poner cuáles. ¿Vale? Vemos una posible solución primero. Decimos que el proyecto se ha realizado en 18 días y vemos un poco la información que nos muestra el Solver más Schedule, el resolutor después. Nos mostrará para cada actividad cuándo empezó en el día 0, como su duración es 7, acaba en el día 7. Para la segunda actividad empieza en el día 7. Esta primera fila es la información que nos ha dado la solución. Pero como ya sabíamos cuánto duraba, podemos dar todos los campos. Y vemos para la mudanza, que empezó en el día 17, dura 1 y acaba el día 18. ¿Qué más nos ha dado la planificación? Pues no solamente cuándo se hacía cada tarea, sino cómo utilizaban los recursos. Pues para el trabajador Antonio ha sido requerido en mudanza y ha sido requerido en otro montón de actividades que me he copiado. Para el trabajador Tomás solamente fue requerido en jardines entre los días 15 y 16. Y para el trabajador Maite, pues igual, entre el 15 y 17 trabajó haciendo la fachada y otro tipo de actividades que no he copiado. Pero eso es un poco para ver el examen. ¿Qué más recursos había? Hemos dicho, ¿cuándo se planificaban las tareas? ¿Cómo se requerían los recursos unitarios? ¿Qué nos queda? ¿Cómo se han requerido los recursos discretos? Vemos que la solución aquí son mucha más información que en otro tipo de problemas. Pues para un martillo, el martillo ha sido requerido en capacidad 1, entre estos días está la actividad mudanza. Pero no distinguimos entre cada uno de los martillos, que es un recurso discreto. ¿De acuerdo? Y así para cada una de las veces que fue requerido algún martillo. En la pestañita log, esto sería la pestañita solution, lo que os ha mostrado, en la pestañita log, vemos que el resolutor que ha usado ha sido solver más schedule, es decir, ha sido conseguido ser abstraído a que lo resuelva el resolutor de schedule. Y las variables utilizadas, las restricciones y todo lo demás es la información de siempre, los fallos, los puntos de elección, la memoria y el tiempo utilizado. Bien. Aquí tenemos la representación del problema para el problema 1 y si lo ejecutamos, vemos aquí la posible solución, un poco lo que hemos contado, el log, la pestañita solver, que nos muestra información, y aquí tenemos esto. Se ve, aquí se ve un poco cómo va haciendo las actividades. Se ve muy bien pequeñito, pero se ve que desde el día 0 hasta el 7 fue haciendo la albañilería, se ve que desde el día 7 hasta el 10 combinó 2 actividades, como cada una requiere un trabajador, pues este trabajador y este tendrán que ser diferentes, y se verá que aquí nunca se podía superar el número total de martillos utilizados, y luego se va viendo, esta actividad empezó el día 10, esta empezó el día 14, esta empezó el día 17, aquí se están combinando a la vez 3 actividades, y una cosa que yo quiero que simplemente quede clara es, si cada actividad requiere un trabajador y hay 3 trabajadores unitarios, nunca podrá haber más de 3 tareas planificándose a la vez. Y efectivamente lo que vemos aquí. Se ve
Un día ahí que están pintando con el martillo. ¿Dónde está pintura? Que no veo aquí. Sí, pintura hay por ahí. En el 15, debajo del 15, ¿no? Pintura están del 14 y el 16. Pintura que está haciendo a la vez que se hacen los jardines y la fachada. Así que la fachada no sé cómo la están pintando, pero vamos. ¿Vale? Va muy bien esto de OPL, de las pintas en broche. Vamos a dejar aquí, sí, ya colocado para la siguiente. Y vemos lo segundo. Aquello que hablábamos, ese giro que estamos haciendo tan raro para recursos unitarios, vamos a ver que con los recursos alternativos se puede usar esto. Decíamos que el concepto es, yo tengo 10 programadores y a mí, desde el principio, me da exactamente igual que el programador me das. Lo que sí que quiero es que cuando ya me hayas dado 2, durante toda la etapa de planificar esta tarea, yo me quedo con ese programador y no con otro. Porque se va haciendo la idea y no quiero cambiarlo. Pero en principio todos son equivalentes y de principio, cuando yo empecé, me daba igual cuál me dabas. Bien, pues para modelar exactamente esto, que cada actividad requería un trabajador, pero que no podíamos hacer que Activity 1, que Activity requería un trabajador, ya que el sistema entendería que durante la etapa podría cambiar de trabajador, tenemos el concepto de Alternative Resource, que lo que hace es precisamente darte un array de 3 trabajadores indistinguibles, pero que una vez que empieza la etapa y lo coge, durante toda la planificación de esa tarea se tendrá que quedar con ese recurso y no modificarlo por otro. Todos son iguales, pero no intercambiables durante la etapa de resolución de esa planificación. En la etapa de planificación de esa tarea. Vale. Entonces, antes teníamos un recurso unitario trabajador con 3 trabajadores, que era el enumerado aquel de Tomás, Maite y Antonio, y ahora lo que tenemos es un recurso alternativo que trabaja sobre el recurso unitario de antes. Ponemos la palabra reservada Alternative Resource, el nombre identificado que nosotros queramos, en este caso worker alternativos, y trabajará sobre el array de recursos unitarios de antes. Y ahora ya, una vez que hemos puesto esto, sí que podemos hacer esto. Tenemos la actividad de antes, el array A con todas las tareas, carpintería, etcétera, cada uno con una oración, y en la etapa de restricciones, si veis el cuadrillo, ahora sí que veréis el cambio, donde os encontraréis, además puesto en negrita, cada etapa va poniendo en negrita los cambios. La cuestión no con esas 2 restricciones que veíamos antes, sino que cada actividad requiere uno de worker alternativo, de worker alternativos. Mientras que antes teníamos que hacer esto. Este giro. No vamos a mostrar en casa 2 porque es exactamente igual y la planificación no cambia. ¿De acuerdo? Lo que sí que vamos a mostrar en el tercer cambio es el concepto de que los recursos discretos varíen en el tiempo. Hemos visto antes un ejemplo en el que teníamos un presupuesto de 20.000 euros para llevar a cabo la elaboración de una casa. Pero muchas veces a la hora de planificar este tipo de ejemplos, es probable que los 20.000 euros no los tengamos desde el principio. Es decir, yo voy a contar para la realización de este proyecto con 20.000 euros, pero no me los dan desde el primer día hasta el último. Del mismo modo que yo al año contaré con una serie de dinero que será todo mi sueldo, pero a mí me va llegando mes a mes. ¿De acuerdo? Para modelar este tipo de situaciones, tenemos el concepto de recursos discretos variables en el tiempo. Y tendríamos que, si antes decíamos que el presupuesto es 29.000, lo que podemos es ir marcando horquillas de tiempo sobre cuánto va a haber. Es decir, primero declaro con la palabra reservada discrete resource el recurso presupuesto, y yo sé que voy a contar con un máximo de 29.000. Si no pongo nada, el sistema entiende que cuentas con 29.000 de principio a fin, pero entre la fecha de schedule origin y horizon, tú puedes definir intervalos en qué cantidad máxima quieres. Por ejemplo, aquí hemos puesto con la palabra reservada capacity max, para qué recurso estamos trabajando, en este caso presupuesto, con qué horquilla de tiempo, desde el día 0 hasta el día 15, nosotros decimos que el máximo presupuesto que vamos a tener es 20.000. Bien. Pues entonces tenemos 20.000 desde el día de inicio hasta el día 15, y como no hemos especificado ninguna restricción más, sí que entendemos que a partir del día 15, ya dentro del día 16 en este caso, ya tendremos los 29.000. Bien. Entonces, si las tareas consumen un presupuesto y este presupuesto va variándose, es probable que haya que hacer cambios en la planificación porque alguna se quede estancada. Entonces, lo que tenemos que hacer es el concepto de que cada tarea, y es lo que añadimos en casa 3,
cada tarea consume parte del presupuesto. Esto hasta ahora no lo habíamos visto, entonces como cada tarea consume parte del presupuesto, ya lo puedo planificar holgadamente y es probable que pues vamos a ver cómo se retrasa un poco la planificación, porque a partir del día 15 vuelve a haber ese tope o ese nuevo colchón de dinero que nos permite trabajar con las tareas. Vemos que ahora tarda 21. Y si vemos las actividades, vemos que a partir del día 15 se empieza la actividad techos. Techos antes empezaba antes. Techos solo requería que la albañilería estuviera acabada. Y antes se podía hacer pues a partir del día 10, si no recuerdo mal. Sin embargo, ahora, por una cuestión de presupuesto que no llega, ha de ser postergada hasta el día 15, día en el que, por casualidad, llega el resto del dinero. ¿De acuerdo? Muy bien. Los siguientes conceptos. Habíamos hablado desde el principio, habíamos hecho mucho hincapié en que algunas actividades podían permitir el lujo de que, oye, no tuviera que hacerse. Perdón, sí, creo un poco. Habíamos hablado desde el principio de que algunas actividades podían permitirse el lujo de que su planificación pudiera ser partida y, por otro lado, algunos recursos podían exigir que ellos necesitaban descanso. Bien, pues vamos a combinar las dos cosas. Lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que todas las tareas puedan permitir ser partidas a lo largo del tiempo y vamos a pedir que los trabajadores exigen un descanso de fines de semana. Entonces, como hay una actividad que es albañilería que le lleva 7 días, vamos a ver que si no permitimos que la albañilería conceda ese descanso, el sistema no encuentra la solución y vamos a ver como si lo permite, pues únicamente no habrá planificación en los fines de semana. Entonces, creamos un conjunto de tareas que se puedan partir, en este caso meteremos todas y luego haremos a la hora de declarar las actividades de nuevo la misma declaración de antes, de nuevo la duración de antes y ahora diremos que son partibles solo si mi tarea está en el conjunto de tareas que lo permiten. Entonces la diferencia está en que si yo meto aquí albañilería, pues entonces el sistema encuentra solución a partir del fin de semana, pero si no lo meto aquí no encuentra solución. Bien. Pues la otra cosa que hay que hacer es que a la hora de poner las restricciones del problema, todos los trabajadores exigirán un descanso periódico de cada 7 días, trabajarán los 5 primeros y descansarán los 2 siguientes. Entonces, todas las tareas cambiarán su planificación para no ser realizadas en fines de semana. Y si alguna tarea, que es lo que vamos a ver, como el caso de la albañilería, es mayor que 5 y no permite el lujo del descanso, entonces el sistema no encontrará la solución. Bien, pues vamos en el 4. Tenemos el 4 y no nos vamos a permitir que la albañilería esté en el conjunto 20. Si no hago esto, el sistema dice que no encuentra solución. Sin embargo, si lo permito, el sistema se resolverá en 24 y a la hora de ver la planificación de las actividades veremos que la albañilería que antes se resolvía en 7 días, ahora o curiosamente se resuelve en 9. ¿Por qué? Porque entre el día 5 y el 7 no ha trabajado, lo cuenta como día trabajado, pero no ha trabajado. La tarea que antes duraba 7, ahora dura 9. ¿Por qué? Porque tuvo que descansar el fin de semana. Decíamos que los recursos podían ser unitarios o discretos y luego hacíamos ese concepto de nuevo de recurso alternativo. Las actividades requieren los recursos y requerirlos decíamos que podían ser dos cosas. Puede ser que una actividad coja un recurso y mientras ella está trabajando no se lo deja a nadie más y cuando acaba lo devuelve, o coge un recurso, lo consume y ya nunca más lo devuelve.
la diferencia entre un presupuesto o coger un martillo. Pero las actividades no solamente pueden coger y utilizar unos recursos o consumirlos, también se puede permitir las otras dos alternativas que son proporcionarlos, es decir, hola, yo soy una actividad y mientras yo esté aquí pongo al servicio de todos vosotros este recurso, yo me estoy planificando entre los días 4 y 9, pues oye, que sepáis que conmigo viene este maletín y entre los días 4 y 9 lo podéis usar. Esto se llamaría proporcionar o también puede ser proveer, me parece que la diferencia de la palabra es producir o proveer. Producir quiere decir que yo soy una tarea que estoy aquí entre los días 4 y 9 y cuando yo el día 9 me acabe os dejo ahí eso de regalos. Pero la diferencia es clara, ¿no? Producir quiere decir producir o proveer, ahora ya no sé cuál es cuál, pero vamos a ver, yo lo entiendo así. Producir es si una actividad está entre el día 4 y el día 9, cuando el día 9 se acaba, deja ahí lo que la ha producido. Y entre el día 4 y el día 9 nadie la puede usar, simplemente ella está ahí y cuando se marcha, pues lo ha producido. Y proveer es que, precisamente, y solo y exclusivamente entre los días 4 y 9, él deja ahí ese recurso y otras actividades pueden trabajar con él. Pero cuando el día 9 se va, pues se lo lleva con él. Es un poco como lo del scatter-bolis, ¿no? Es el scatter-bolis. Vale. Pues entonces, teníamos este tipo de recursos y esos, los recursos que al mismo tiempo puedan ser proveídos y al mismo tiempo por unas actividades y consumidos por otros, serán los que, teniendo esa dualidad, se llaman presentes. ¿Vale? Bien, pues declararemos en nuestra casa un concepto de cemento. Alguien producirá cemento y alguien querrá cemento. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, esto es las 4 alternativas que podría haber. Las actividades pueden requerir, consumir, producir o proveer cemento. Y para nuestro caso particular, a la hora de hacer las tareas, vamos a poner una última tarea al final, que se llama hormigonar, y vamos a decir que la tarea de albañilería requiere cemento. Bien, pues la tarea de albañilería requiere cemento. Y va a haber una última tarea al final, que vamos a añadir hormigonar, que puede o producir o proveer cemento. Y aquí lo tenía yo contado, cuando he dudado, si produce cemento, albañilería se planificará después de hormigonar. Es decir, primero se tendrá que hacer hormigonar, producirá ese cemento y cuando termine ya lo habrá producido. Entonces albañilería lo podrá usar y podrá planificarse. Y si la cuestión es probáis, entonces es que albañilería tendrá que aprovechar justo el momento en el que se está planificando la actividad hormigonar para decir, porque es que es ahora o nunca. Solo va a haber cemento en este momento. Pues se tiene que planificar conjuntamente con la obra. ¿De acuerdo? Bien, pues. Lo que vamos a ver es que si estamos en la alternativa en la que hormigonar lo proporciona, el tiempo que le lleva a resolverse a esto es exactamente y tenemos que la albañilería se planifica exactamente al mismo tiempo que hormigonar. Y las que lo hacemos al revés. Si en vez de proporcionarlo lo produce, albañilería tendrá que esperar a que la otra haya acabado, el tiempo será en este caso no 30 sino 33, y precisamente se ve el cambio de que tendrá que esperar a que justamente la otra haya acabado para decir, oye, ahora ya hay este cemento en uso y lo puedo hacer uso. Vamos a ver también otro nuevo concepto que será el de los recursos de Estado. Ya solo quedan 2 conceptos que ver. El de los recursos de Estado. Puede haber recursos, en este caso una excavadora, no sería a lo mejor un ejemplo, que pueda encontrarse en una serie de estados. Y entonces lo que puede ocurrir es que en cualquier punto de la planificación, cada recurso de Estado tendrá que estar en uno y solo en uno de sus múltiples estados. Por ejemplo, podemos tener un recurso clima, que esté o cálido o lluvioso, y puede haber tareas que digan, oye, yo solo puedo ser realizado en días cálidos y otras tareas que solo pueden ser realizados en días lluviosos. Entonces, las actividades pueden exigir a un recurso de Estado estar en un determinado estado, o pueden ser un poco más flexibles y exigir entre un posible abanico de estados estar en este o estar en un conjunto de sus estados.
Si un recurso puede estar en 10 estados, una actividad puede requerir que esté en 7 de esos 10 estados. Si no está en ninguno de esos 7, entonces no podrá ser realizada. Pero no tiene que ser estrictamente uno y solo uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos tener un enumerado que fuera caliente o templado y una actividad A que requiera estar en hot, no solo traducido, perdón, en caliente o en uno de los fríos. No, vamos a ver, esto está fatal explicado. Era un recurso que tenía 3 estados y podías especificar estar en uno de los 3 o estar en uno de estos 2. ¿De acuerdo? Era algo tan sencillo, pero lo tengo más, solo tengo que cambiar. ¿Se entiende, no? O sea, no. Vale, entonces, en este caso, para nuestra casa, lo que vamos a ver en casa 6.mod, lo que nos interesa es que la actividad techos y la actividad tuberías, que no sé si a mí no se recuerda, pero estaban planificadas conjuntas, van a requerir un cambio de estado. Por lo tanto, vamos a ver, Somorra, estas dos actividades que compartían fechas en la planificación deberán ser separadas. ¿Sí? Y aquí tenemos, techos está hecha entre el 9 y el 12, y tuberías está aquí, hecha ahora entre el 15 y el 25. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí, ¿Cómo cambian los estados de los recursos? ¿Eso? ¿Cómo cómo cambia de calidad lluvioso? No, yo creo que es que no es exactamente ese el concepto interesante. Lo importante es que hay que saber que cada uno, o sea, en el ejemplo que teníamos antes puesto, no teníamos especificado cuál era el cambio necesario. Es que el concepto de clima es como visto que un día va a llover y otro no, y eso no depende de mí. Pero lo importante es que yo puedo tener un horno y lo puedo tener o trabajando, templado o tal, y eso está en mi mano, el decidir que esté en uno de esos 3 estados, ¿entiendes? Es un mal ejemplo, quizá lo he puesto muy mal el concepto de clima, porque eso parece que es totalmente ajeno. Pero con el concepto de horno sí se entiende que el horno puede estar trabajando, puede estar en templado, puede estar en caliente en función de lo que yo quiera. Y a la hora de planificar tengo que contar, oye, que este recurso, que por cierto depende de mí, lo tengo que planificar de tal manera que cada actividad lo encuentre en el estado al que le satisface. Sí, mejor sí. Vale. Bueno, pues entonces vamos a lanzarnos con la última iteración y vamos a lanzarnos por un nuevo concepto, el último que vamos a ver si lo soy capaz de explicar bien, porque no es muy difícil, pero a mí al principio me costaba. Lo importante es, aquí estamos haciendo una planificación, pero imaginemos uno de estos proyectos que son a 3 años vista, y yo digo, bueno, vamos a ver, yo tengo presupuesto para durante 3 años cubrir, así a grosso modo, 10 trabajadores. Pero lo importante es que a la hora de yo hacer una planificación, tengo que cubrir una planificación que efectivamente se realice en 3 años. Pero lo que yo tengo aquí es un saco de dinero para pagar a 10 trabajadores, pero que no tienen por qué tener nombres y apellidos, es un poco el presupuesto que yo podría cubrir. Pues vamos a entender que en un proyecto a 3 años, yo lo que sí que quiero es que a mí los primeros 3 meses me digan qué es lo que hago, pero con pelos y señales, me digan exactamente qué es lo que necesito cada uno de los días. A partir de los 3 meses hasta el año, me puede interesar que me lo digan más o menos, oye, con una planificación en vez de diaria, que me digan qué es lo que hago cada semana. Es decir, los 3 primeros meses yo quiero saber qué es lo que hago cada día necesito saber, oye, hago esto y esto no, porque esto se hace mañana. De la misma manera yo puedo entender entre el mes 3 y el mes 12 una planificación que me diga, bueno, esto habría que planificarlo así, esta semana haces esto, y lo que no hagas esta semana lo haces a la otra semana. De la misma manera, desde el final del primer año hasta el final del tercer año, yo puedo entender una planificación que me diga qué es lo que hago cada mes. Ese mes se hace eso, y luego ese otro mes se hace eso otro. Es distinta granularidad. Necesito mirar la planificación con distinta precisión según qué intervalo de tiempo esté mirando entre la fecha de inicio y la fecha de finalización. Pues para eso vamos a utilizar un concepto que se llame recursos discretos de energía, que lo que va a hacer es lo siguiente. Tú me dijiste, entre los 3 primeros meses tenías un presupuesto para 10 trabajadores. Bueno, pues yo te voy a planificar las tareas de tal manera que ningún día tú superes los 10 trabajadores necesarios. ¿De acuerdo? Cada día tú tienes 10 trabajadores. Es una planificación diaria la que estamos haciendo para estos 3 primeros meses. Y tú me dijiste que tenías para pagar a 10 trabajadores. Pues yo aquí te voy a planificar de tal manera que ningún día necesitaras a más de 10 trabajadores. Pero luego me dijiste que había una segunda planificación entre el mes 3 y el mes 12, que lo que querías era mirarlo cada semana, ¿no? Bueno, pues cada semana tiene 5 días de trabajo, 10 trabajadores. Tú en el fondo lo que tienes aquí son 50 jornadas de trabajo. Pues yo aquí te voy a planificar de una manera que a lo mejor un día tú necesitarías tener 12 trabajadores. Tú no te preocupes que en cada semana tú nunca vas a necesitar más de 50 jornadas de trabajo. Ese es tu presupuesto, ¿verdad? Yo eso te lo respeto. Pero si
tú me estás pidiendo una planificación más así de grano fino, yo aquí te voy a permitir que tengas un día 15 trabajadores, otro día tendrás 5, pero sí me puedo permitir el lujo de que un día precises 15 cuando aquí en esta planificación diaria no lo permitía. Y de la misma manera aquí, si ahora es mensual, podemos contar 22 días de trabajo, pues 220 sueldos puedo pagar aquí. Bueno, pues yo a lo mejor te planifico de tal manera que barbaridad que un día tú necesitarás 100 y luego otro día necesitas 0. Se ve un poco esa distinta precisión que se va a hacer. Pues esto es lo que vamos a planificar en el ejemplo 7. Por motivos, a mí me interesaba mucho que este ejemplo siguiera la línea de los anteriores, es decir, que fuera añadiendo pequeñas cosas. No lo conseguí. Entonces, lo que vamos a hacer es un problema prácticamente igual que todos los que hemos ido viendo, pero con un poco más de complicación, ¿de acuerdo? Aquí vamos a planificar no una casa, sino 10 casas. Y además las casas pertenecerán a 3 tipos diferentes. No es muy difícil, ¿vale? Pero vamos a ver si soy capaz de explicarlo bien. En vez de una casa, 10 casas y además de 3 tipos diferentes. ¿Qué quiere decir 3 tipos diferentes? Quiere decir que todas las casas tendrán las mismas tareas y además tendrán las mismas tareas que hemos visto hasta ahora. De eso sí que no nos salimos, ¿vale? Y además tendrán la misma precedencia entre tareas que hemos visto hasta ahora. Eso es lo que acompaña a todos los ejemplos anteriores. Pero lo importante es que como hay 3 tipos de casa, esas tareas en unas casas llevarán un tiempo y en otras llevará otro tiempo. Es decir, entre el chaletazo y en la otra casa, pues hacer la albañilería no llevará el mismo tiempo. Esa es un poco la diferencia. Cada tarea seguirá requiriendo un trabajador. Así que de ahí no nos saldremos. Cada tarea, si necesita 100 días de trabajo, necesitará 100 jornadas de trabajo del sueldo. Y lo único que nos interesará comprobar, al fin de cuentas, es decir, vamos a intentar modelar un poco bien, pero lo único que nos va a interesar comprobar es que si yo sigo teniendo 3 trabajadores, con esta planificación, en la primera etapa nunca nos planificará más de 3 tareas al mismo tiempo. Pero en la siguiente etapa a lo mejor nos planifica un día 9 tareas del tirón. Y yo diría, con 3 trabajadores no puedo, no. Pero es que tú me has pedido una planificación semanal. Y semanal tú me has dicho que esa semana tú tienes 15 jornadas de trabajo. Pues olvídate de estos 3 trabajadores, piensa en el concepto de 3 por 5 días, 15 jornadas de trabajo y yo te planifico 9 un día. Y si no querías así, haber pedido una planificación diaria, ¿de acuerdo? Pero permite esa alternativa para el que la quiera coger. Y eso es lo que nos va a interesar ver. Que habrá etapas en la planificación en la que se nos planifiquen más de 3 trabajadores diarios. La manera de modelar esto, de tiempo vamos bien, ¿no? O nos quedan 20 minutos. Pues bien, vamos a ver un tipo de casa, con un rango para cada uno de los 3 tipos, y vamos a ver las duraciones. Estas son las duraciones de las tareas que había antes, pero como ahora hay 3 tipos de casa, pues están las de antes y los 2 nuevos tipos de casa que estamos añadiendo. En total habrá un rango casas porque habrá 10 casas, y en total definiremos un conjunto de actividades de 10, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 tareas por casa, 10 casas, habrá 100 actividades, que serán las 100 actividades de las 10 de cada una de las 10 casas. Las precedencias, y esto es una manera que vamos a intentar hacer un poco más elegante, la vamos a meter como dato. Las precedencias son restricciones, y las restricciones yo las tendré que meter en la etapa de restricciones. Pero primero voy a intentar hacer un array de conjuntos de tareas, al que para cada tarea me diga el conjunto de tareas que tienen que ir antes que mí, o el conjunto de tareas que van después de mí, ahora no lo recuerdo, y luego lo puedo meter directamente en las restricciones. Si no, cuando voy a hacer las restricciones, lo que tengo que hacer es meter un ladrillo de restricciones que para proyectos muy grandes no acaban siendo más, acaba siendo muy feo. Entonces lo que hacemos será hacer esta manera más legal. Creamos un array precedencia, indexado por tareas. Podré preguntar, precedencia a la carpintería, precedencia a la tubería, precedencia a los techos. Y para cada uno lo defino y lo inicializo con la almohadilla, y así me puedo referir a cada uno de ellos. Y para cada una de las casillas de la array precedencia, me dirá el conjunto de tareas que la precede. Entonces, el conjunto de tareas que va después. Entonces, albañilería precede a carpintería, tuberías y techos. Es decir, la carpintería tiene que ir una vez acabe la albañilería. Y así lo defino. Defino un conjunto para cada una de las tareas. Mudanza no precede a ninguna, mudanza es la última tarea. Bien. Cada casa diremos que es uno de los 3 tipos y que debe ser planificada. Este es un concepto diferente en un intervalo propio. Es decir, imaginemos que la urbanización de 10 casas yo la planifico entre el día 0 y el día 200. Pero para cada una de las 10 casas, a mí me interesa decir, tú te haces entre el día 10 y el 32. Tú te haces entre el 46 y el 74. Y así. Pues así lo hacemos. Una casa será un registro que me diga de qué tipo es, qué fecha tiene el inicio mínimo, qué fecha tiene de finalización máxima. Tanto el inicio mínimo como la finalización máxima tiene que respetar el límite que dijimos al principio del proyecto, de fecha de inicialización de la urbanización y fecha de finalización de la urbanización. Entonces, tendremos un array indexada para cada una de las 10 casas que me dirá qué
¿Qué tipo de casa es? ¿Qué tipo de casa es? ¿Qué fecha tiene de inicio mínimo? ¿Qué fecha tiene de finalización máxima? ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo? ¿Lo estoy explicando un poco enrevesado? ¿Sí? Vale. Y ahora vamos a lo que nos interesaba, el Discrete Energy Resource. Bien, pues yo diré que tengo 3 trabajadores y que haré una planificación diaria en la que como recurso tendré 3 jornadas de trabajo. Si tuviera una planificación semanal, lo que tendré será 15 jornadas de trabajo. Y entonces, en un mismo día, podré planificar 7 trabajadores y en otro día podré planificar 8 y en otros 3 días de la semana 0, 0 y 0. Lo podría hacer así. Para una planificación mensual, en el fondo, con 3 trabajadores, lo que tengo que es que abstraer eso y pensar en 90 jornadas de trabajo. Y ya está. Entonces, sirven para planificar un proyecto con distinta precisión y necesitan ir acompañados, aparte de definir un Discrete Energy Resource, necesitan ir acompañados de esa distinta granularidad, es decir, un array que nos diga cada una de las etapas entre qué fechas van. Y es lo que haremos aquí. Tendremos un array de energía que nos dirá que las fechas son el día 1, no, un array intervalos que nos dirá que las fechas son el primer intervalo entre el día 0 y el día 20, el segundo entre el día 20 y el 40, el tercero entre el 40 y el 90 y el último entre el 90 y el 200, que es el máximo. Y para cada uno de ellos, la granularidad. Entre el 0 y el 20 yo quiero una... Entre el 0 y el 20 yo quiero una precisión diaria. Entre el 20 y el 40 yo quiero una precisión de cada 2 días. Así que si tengo 2 trabajadores, un día me podrá poner 3 trabajadores, otro día 1. Entre el 40 y el 90 yo quiero una de semanal. Y entre el 90 y el Schedule Horizon yo quiero una quincena. Y ya está. Y luego ya así, definidos los intervalos, puedo decir mi recurso trabajadores de Discrete Energy, que serán 2 trabajadores con tales intervalos, energía y intervalos. ¿Cuál es la precisión para cada uno de los intervalos? Y los propios intervalos. Y luego esto lo voy a contar, pero puedes poner un límite entre el mínimo y el máximo. Es decir, para que si yo tengo una planificación mensual no me ponga 75 un día. Eso también se puede acotar. ¿Vale? El objetivo a minimizar será la última mudanza. Entonces lo que haremos es, como hay 10 casas con 10 mudanzas, vamos a decir que todas las mudanzas preceden a una tarea ficticia que se llame inauguración, que tiene duración 0 y consiste en colocar una cinta. Entonces, cuando queramos minimizar, minimizaremos la inauguración. Y añadimos la restricción de que toda casa que vaya a ser construida, su mudanza proceda a la inauguración. ¿Vale? Entonces, tenemos una actividad, inauguración, ¿de qué? De duración 0. Y las preferencias o las restricciones que tenemos que tener el problema serán para cada una de las tareas que vimos en el rango de antes que se cumpla. Es decir, R en rango casa será para cada una de las 10 casas, para cada una de las tareas y para cada una de las otras tareas que estén en el array preferencia de T. Es decir, si aquí yo tenía un array que decía que la albañilería tiene 3 tareas que debe preceder, pues aquí la T de tarea sería albañilería y las O de preferencia en T serían las O de preferencia en albañilería, es decir, carpintería, tuberías y techo. Conclusión. Para cada una de las 10 casas, para albañilería, para carpintería, tuberías y techo, que cada una de las 10 casas, albañilería precede a cada una de las 10 casas, carpintería, tuberías y techo. ¿Se ve? Está fatal de explicado, pero sí, más o menos. Cada tarea debe tener asignada también su duración y el requisito de un trabajador. Bueno, pues vamos con ella. Para cada una de las 10 casas y para cada una de las tareas en la casa, su duración será un array, será el valor de duración dentro de este array de 2 dimensiones. Digamos al principio que teníamos un array de duración como los de toda la vida, pero de 2 dimensiones porque hay la duración para el primer tipo de casas, para el segundo, para el tercero. Pues aquí la duración se indexará por las 2 cosas. Por el tipo de casa, para la primera dimensión, y por la tarea T, para la posición exacta de esa primera dimensión. Y que cada tarea requiere un trabajador. Requires in nada es que requires uno. ¿Vale? O sea, requiere un trabajador. Y la última tarea debe ser la inauguración. Por lo tanto, debemos especificar que todas las mudanzas, además de otras precedencias que hayamos puesto antes, preceden a la inauguración. Y que todas las casas, cuidado, eso también, deben estar planificadas dentro de su intervalo particular, dentro del gran intervalo. Bien, pues, para que todas las mudanzas procedan a la inauguración, tan fácil como poner que para todas las 10 casas precede a la inauguración la mudanza. La mudanza de cada una de las 10 casas precede a la inauguración. Vale, eso es fácil. Y luego, que cada una de las 10 casas, si su primera tarea es la albañilería
y su última tarea es la mudanza, pues que la albañilería sea mayor o igual que el mínimo que a mí me permitían y que la mudanza sea menor o igual que que el máximo que a mí me permitían. Si yo tengo una urbanización entre 0 y 200, pero la casa 3 la quiero planificar entre 46 y 95, pues que la albañilería de esta casa sea posterior al 46 y que la mudanza sea menor que el 90. Una y otra. ¿Vale? Entonces aquí, pues ahora damos esto, damos un poco, y nos va resolviendo la casa, pero lo importante que yo quiero ver es, aquí hay un montón de tareas, pero si se fijan uno bien, aquí es la primera vez, hay 2 trabajadores, y por mucho que parezca, nunca coinciden más de 2 tareas a la vez, cada tarea requiere un trabajador. Está muy mal, pero nunca coinciden más de 2 a la vez. Ahora, nos venimos a los últimos intervalos. Y aquí se puede ver cómo hay 1, 2, 3, 4 tareas a la vez, con solo 2 trabajadores. Hay una planificación mucho más allá de nosotros. Y ahora no lo encuentro, pero había un momento en el que se planificaba hasta 8 tareas a la vez con 3 trabajadores. ¿Por qué? Por ese grano fino. O sea, no sé si lo voy a encontrar, pero vamos, que se puede ver. Aquí vemos un ejemplo donde hay 4, y por aquí yo creo que hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 5, y por ahí, pues si busco un poco mejor, pues encontraba, yo sé que había encontrado una que hubiera hasta más. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso para los recursos discretos, para planificaciones sobre distinta precisión. Y bueno, pues con esto ya está terminado también lo de los Scheduler. Perdonad por esta última clase, el viernes la tenía un poco mejor preparada, no lo sé, hoy he hecho algunos cambios y no estoy contento con cómo ha salido, pero bueno, espero que se haya visto que efectivamente hay una sintaxis específica. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando dentro de los dominios finitos, pero hay un subconjunto de problemas de dominios finitos que se pueden exprimir todavía un poquito más. Venga, pues si se pueden exprimir, vamos a hacer una sintaxis muy adaptada a ese tipo de problemas, vamos a utilizar unos resolutores muy específicos para esos problemas y a resolverlos con más eficiencia. Esta es la idea en la que se basa Solver Scheduler y por eso todo lo que hemos contado hoy, ¿vale? Así que eso es todo. Y nada, gracias por venir. Muy bien, pues nada. Sí. Tener un poco de nota porque, por ejemplo, que en este tipo de problemas a mí se me ocurre que cuando uno es muy fácil que te equivoques en el sentido de que pongas cosas de menos o pongas cosas de más. Si pones cosas de más, es posible que te equivoques aquí, que hagas la planificación y a lo mejor que no se pueda hacer la planificación porque no todo va. Claro, eso es muy... ¿Qué tipo de respuesta te dice? Esto no es posible, y entonces te la acompañas como puedes, supongo que para ver cuál es el motivo. La manera en la que nadie te da ninguna pista de cómo tocar, ¿no? El mayor problema es una sí, ya lo imagino, claro. No sé. ¿Qué tonto, no? ¿Qué pasa? Ha habido una restricción y a la que esa restricción, pues, se ve que para el interior no le son nada, pero no significa que sea compacto. Claro, luego puede ser cualquiera de los que simplemente hacer el mismo cálculo. No hay ningún depurador, digamos, más declarativo, ver visualmente de alguna manera que esto que está bueno, la restricción. Visualmente con eso. Se supone que sería la cuestión que la tasa no necesita. No sé, pero tú imaginas que eso es muy complicado, es como son por poner no ejemplo. ir a las herramientas, sino que no hay que ver todo lo que utilizar, ¿no? Porque a lo mejor esto consiste en que como muchas de estas cosas no te vienen nada, sino que las dices tú, por ejemplo, en lugar de 90 días, a lo mejor tienen que ser 95, pero a lo mejor ese es el cambio que necesitamos. La línea que hemos seguido en problemas, aunque este último sí que es cierto que las áreas las respetaba, en este último hemos cambiado. ¿Por qué? Pues porque a mí ya se me estaba cambiando el tiempo encima del seminario y tenía que preparar ya el ejemplo y desistí después de horas de con los recursos discretos para que no me... Si son 10 tareas, es que no era más, pero desistí. Porque ya que no sabía cómo poner, que ya especifica que tampoco trabajaba los fines de semana y es que no fui capaz y la depuración pues que se hace un poco árida, pero bueno. Sí, por ejemplo, ya que uno tendría la posibilidad, a lo mejor hay algunos parámetros que parecen son de carácter más global, más general, que
influyen en todo. Por ejemplo, aquí el número de bienes de visuales para hacer. Uno puede también dejar eso abierto y que sea el propio sistema en el que se diga cuántos días hacen falta. Sí, Fijar todo lo demás y... En este caso, lo que hay que hacer es que cojo los escenarios son todas las tareas son esenciales y generalmente lo que hace. Incluso lo que se utilizan son las denominadas variables de acople, que son unas variables que añades a la desigualdad para permitir un margen. Con esto vamos a darle un éxito, ¿no? Que es lo que se va a ir de acople te permite encontrar soluciones y medidas en algunos casos están redondeos, temas numéricos. Es cuando estás haciendo uso de y en este caso sería algo muy similar porque esa variable de acople está variando e incluso también podría especificar que la función de coste es denomitarse la suma de todas las variables de acople para ver en cuánto te has alejado de la solución. Digamos que eso tiene más o menos muchas criterios entre comillas, ¿no? Que se utilizan, que nos hemos estado contando a lo largo del desarrollo de una aplicación que hemos para revisar, para instalar. Y a lo mejor es que a lo mejor es incluso más difícil, ¿no? O sea, si tu problema es que te ha olvidado poner algo, en principio eso, digamos, al sistema, si te ha olvidado imponer una restricción, que resulta que es importante, eso al sistema le dejamos libertad, encuentra solución más fácilmente. Y supongo que es muy difícil que tú te enteres que te ha olvidado algo, claro, porque ¿qué significa que te ha olvidado algo? Pero supongo que eso también será un problema, a ver, que es importante el planteamiento de un problema de estos, ¿no? Había un montón de restricciones que uno no sé qué caen por su propio peso, que había que imponerlas, ¿no? En particular porque muchas veces hay cosas importantes y que a veces se ponen, a veces no se ponen. Y eso pues no hay tampoco. Las campañas como fuera. Si se tuviese una carrera de nueva, no, pero por la expresar de manera importante. Lo que se suele hacer es trabajar con uno. Algo ahí que puede ayudar. Una vez te das cuenta de lo que era aplicar las especialistas y luego le dices a ellos que vengan a trabajar el sábado, te das cuenta que te olvidas de poner alguna vez. Bueno, yo creo que No, pero normalmente lo que se hace es trabajar, a lo mejor en este caso, mirar mucho cómo se hace una casa, estudiar mucho que esa solución está bien y luego ir aumentando el problema. O sea, lo que pasa es que por decirlo así, los conocimientos atómicos, si ahí se te olvida algo, no. Y luego, ¿aquí hay alguna posibilidad en este tipo de problemas? En nosotros creo que sí, lo que no sé si están en un PP como se aborda. Pues las restricciones, restricciones que necesariamente hay que cumplir y luego otras restricciones que son aquí no hay posibilidad, ¿no? Bueno, sí, creo que existe la posibilidad de que con esta restricción que hay unos que se podrían registrar, porque si no valor cero, porque ese valor cero puede ser cierta falsa, puede ser que se ponga los pero no es tratamiento del lenguaje como un tratamiento de experimentos, como si de dar una clase. Yo quiero que se cumpla eso. Si no se cumple, claro, exactamente. A veces pues esto coincido, pero bueno. Después lo que haces es optimizar esas variables para que lo máximo la suma de todas esas variables sea. Bien, pues Pero que yo creo que entre dos yo creo que me he enterado muy bien de todas estas cosas y me ayudan muchísimo, o sea, me siento mucho más seguro pisando este terreno, así que gracias por mi parte de eso y si os ha podido ayudar a vosotros en que sepáis algo un trabajo académico. Yo creo que no sé, llevo ya aquí unos meses y bueno, estoy muy verde, pero poco a poco yo creo que me voy soltando un poquillo, más o menos. Bueno, y gracias a las cámaras también. Gracias a ellos. Pero es lo que yo puedo hacer.